elhumanista.net, la mirada universitaria de la información. Enrique Servín ha desarrollado a lo largo de su carrera una labor de recuperación de las lenguas indígenas, así como un robusto catálogo de traducciones y ejercicios de difusión cultural que lo han posicionado como un pilar fundamental para entender los fenómenos del lenguaje, la sociedad y la literatura. Ha sido galardonado en países como Canadá, Grecia y China. Habla 22 idiomas, entre ellos el rarámuri. Además de ser un referente literario del estado de Chihuahua, es un reconocido promotor de las lenguas indígenas. En el evento singular que más me haya atraído en la infancia hacia la cultura tarahumara, se me viene a la mente una escena que ocurrió afuera de la casa de una tía mía, por ahí por el centro de la ciudad. Yo estaba afuera jugando a las canicas y pasaron unas señoras tarahumaras y se sentaron y sacaron comida de unas latas y empezaron allí a hablar en rarámuri. Y entonces yo sentí curiosidad de preguntar algunas palabras y me acerqué, debo haber tenido unos 9 o 10 años, y le dije a la señora que estaba ahí sentada, le dije, ¿cómo se dice luna en tarahumar? Y la señora me tomó violentamente la mano y me la bajó. Y me dijo, no puedes señalarla con el dedo, no se le señala con el dedo. Una cosa así. Y yo me quedé muy impresionado, por un momento sentí algo de rechazo, de agresión, y por otro lado sentí una magia muy fuerte de cómo aquella gente veía en la luna mucho más que nosotros. Nosotros veíamos una cosa que adorna el firmamento y ellos veían a un ente poderoso, a un personaje cósmico, algo así. Y esa imagen perduró mucho en mí, me hizo entender de manera muy temprana que no se trataba únicamente de gente que se vistiera de forma diferente, sino de gente que veía el cosmos, que veía el mundo, que entendía su papel en el mundo de una manera diferente a nosotros. Claro que estas son ideas que después maduré y después leí, pero es el momento en el que entendí que se trataba de otra visión del mundo, de otra cultura. Alguna vez, paseando también por el centro y viendo a los rarámuri, que han sido siempre una presencia notable en nuestro paisaje urbano, recordemos el poema de Alfonso Reyes, Hierbas del Tarahumara, en donde dice, en la ciudad de Chihuahua, un poema escrito la primera mitad del siglo XX, y en donde dice que ha sido mal año lo demuestran el que hayan bajado los tarahumaras y están en la ciudad de Chihuahua con sus ropas de colores, ¿verdad? Y vendiendo sus hierbas. Y cuando uno les pregunta, ¿no tienes frío en las piernas?, te contestan, ¿y tú no tienes frío en la cara? Los mitos son constelaciones simbólicas para la cultura. Dan cuenta de su origen, sus reglas, sus normas y dotan de sentido a muchos fenómenos de la naturaleza. El mito, antes de la explicación racional, da coherencia a la existencia y la justifica. Algunas personas se cuestionan si los rarámuris cuentan o no con una mitología que les permite explicar su paso por el mundo. Sí, los tarahumaras cuentan con una mitología como cualquier otro pueblo del mundo, cualquier otra cultura del mundo cuenta con una mitología. El ser humano no puede vivir sin mitos. Para entender esto necesitamos definir el mito. ¿Sabes qué entendemos por la palabra mito? Por supuesto, es una palabra de origen griego, pero en griego significaba otra cosa de lo que significa ahora para nosotros. En griego, mythos significa literalmente historia, es algo que es narrado, que se cuenta. Y con esa palabra, con esa categoría, se abarcaba cualquier narración, era un mythos, ¿verdad? Pero para los estudiosos de las grandes creencias de los griegos, de las grandes narraciones tradicionales griegas y romanas, el siglo XIX, XVIII, XIX, mythos, o sea, mito, el mito pasó a significar
una historia particular, un tipo de historia muy especial que se da en todas las comunidades del mundo y en todas las sociedades del mundo, y que es una historia a la cual la comunidad adscribe una importancia particular y una antigüedad ancestral, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, los tarahumaras sí tienen una mitología, y es una mitología muy rica. Además, es una mitología muy original, entrecomillado, desde la perspectiva occidental, porque es una de las mitologías indígenas que menos han tomado prestado de los mitos de origen europeo. No quiere decir que no hayan tomado prestado, sí han tomado prestado, ¿verdad? Muchos tarahumaras cuentan la historia del cuervo, la zorra y el queso, creyendo que es una historia tarahumar, y bueno, todos sabemos que es una fábula de Esopo, pero es una fábula de Esopo que en determinado momento algún misionero les contó y se corrió la voz y se quedó como si fuera parte del folclore tarahumara, y de hecho ya lo es, puesto que ellos lo cuentan, pero en su origen es un origen europeo. También es posible, entre más contacto tienen con las iglesias, con los grupos de misioneros, más encontramos figuras como Noé, como Adán y Eva, más encontramos versiones del inicio del mundo en el cual los dioses o Dios, ¿verdad?, crea un ser humano con barro y le sopla. En fin, hay muchos préstamos. Recordemos que esos préstamos en la misma Europa vienen de otros lados, ¿verdad? Pero el mito de Adán y Eva es un mito mesoriental, es un mito semítico, no es un mito griego, ni es un mito romano, ni es un mito francés, es un mito de origen del Medio Oriente que pasó al cristianismo a través de la Biblia y que se convirtió en una apropiación de la cultura europea, y de ahí pasa a las Américas y a su vez es apropiado por muchos pueblos indígenas. Pero, insisto, en muchas comunidades todavía subsisten mitos de la creación que no son de origen europeo, que no vienen ni de Europa ni del Medio Oriente a través del catolicismo y de la Biblia. Servín considera que deben crearse mecanismos que protejan y realcen la autonomía del pueblo tarahumara. Además, está convencido de que los pueblos originarios son uno de los mayores tesoros que México debe preservar para futuras generaciones. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo primero que se puede hacer es cambiar nuestra visión. No ver a los tarahumaras como esos seres exóticos, raros, que están ahí como de adorno, que no son parte del cuerpo social. Verlos como chihuahuenses, verlos como una más de los constituyentes de aquello que llamamos el Estado de Chihuahua. Somos una nación plural y el Estado de Chihuahua es una nación plural, es también un Estado plural. Entonces es una de las comunidades que conforma Chihuahua. Número uno, con sus propias riquezas, con su riqueza cultural, con la riqueza de su cosmogonía, de sus mitos, con la riqueza de sus canciones, de su ropa, de sus deportes tradicionales, de su conocimiento de la herbolaria. Es una comunidad que tiene sus propias riquezas. Dos, necesitamos reconocer el territorio indígena. Esto es algo que es muy difícil porque atentas en contra de intereses creados muy poderosos. La comunidad debe reconocer el territorio tarahumara y debe reconocer el derecho de los tarahumaras a gobernarse por sí mismos. Si tú vas al mundo menonita, pues es una autonomía de facto, tiene su propio sistema de escuelas, su propio sistema de donativos para escuelas, ellos se las arreglan para construir sus propias obras, sus propias infraestructura, ¿verdad? Es como si fuera una pequeña autonomía que no reconocemos, pero que ahí está. Esto mismo debería estar ocurriendo con los tarahumaras. Los tarahumaras deberían tener su asamblea legislativa y deberían de estar legislando sobre cuestiones que les atañen a ellos. Por ejemplo, la industria turística. Entonces, necesitamos convertir a la escuela indígena en un instrumento comunitario al servicio de las comunidades, ¿verdad? En un instrumento autonómico gobernado por las autoridades tradicionales, en un instrumento difusor de las cosmogonías y difusor de los valores y difusor de las epistemologías locales tarahumaras, independientemente de que, por supuesto, tienen que compartir, como el resto del mundo, la ciencia, las ciencias duras, las tecnologías, son prácticas y porque son instrumentos de mejoramiento en la vida de los individuos y las comunidades. Pero antes que esto, o a la par que esto, la escuela debe ser una difusora de las cosmovisiones y de los valores de la comunidad. Yo pienso que por ahí iría el camino de la solución.
El maestro Enrique Servín hace un llamado al rescate de las lenguas indígenas, sin dejar de lado la capacidad intrínseca que cualquier idioma, incluido el rarámuri, tiene para ser portador de esos mensajes imperecederos, de obras luminosas, flotantes, capaces de sobrevivir a las religiones, a los imperios y a los grandes monumentos de piedra. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como El Humanista, periódico digital, y síguenos en Twitter como @elhumanistaWeb.